Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Manuel Pinto, analista en XTB, y en esta ocasión vamos a intentar explicar el impacto que ha tenido en los mercados el resultado electoral de Argentina del pasado domingo, en el que, como ya todos sabéis, salió victorioso en esas elecciones Javier Milei, en el que vamos a repasar pues, las medidas en las que ha ido comunicando en los últimos meses, sobre todo con especial énfasis en la dolarización de la economía y, como decíamos, algunas de las características que está teniendo la economía del país. Como podéis ver en pantalla, victoria con el 56% de los votos y una serie de medidas que va a ir adoptando en los próximos meses, aunque evidentemente iremos conociendo más en profundidad según las comparecencias de prensa y según sus comunicados. En primer lugar, la bajada de impuestos, lo más importante en términos económicos para nosotros, que es la dolarización de la economía, que es diferente al intento del 1990, de la década de los 90, en el que intentaron poner un tipo de cambio establecido fijo de un peso por un dólar. Ahora es totalmente diferente, ahora es quitar completamente de la economía el peso, eliminar el peso y tener todo en dólares, véase los productos, véase las nóminas, véase las viviendas, todo en dólares. Reducir ministerios, reducir gastos de sanidad y educación pública, cerrar el Banco Central del país y, en materia de inmigración, pues rechazar el ingreso de extranjeros con antecedentes. Algunos datos del país. ¿En qué niveles está ahora mismo de inflación? Niveles de inflación que apenas un par de países superan, que estamos viendo ahora mismo con un crecimiento de los precios del 140%. Desde luego preocupante la inflación del país, únicamente Venezuela y algunos países en África que pueden tener algo más de inflación, pero desde luego que muy lejano a los países del G20 mismamente. Una de las principales consecuencias es que los consumidores argentinos, los ciudadanos argentinos, ante la subida de los precios y la debilidad de la divisa, lo que hacen de manera continuada es comprar electrodomésticos, comprar bienes, comprar lo que haga falta, comprar activos ante esas posibles consecuencias, que es que valgan más en apenas semanas y que la divisa se devalúe. Así que, por tanto, es una de las principales consecuencias, y eso que este tipo de situaciones se suele dar cuando hay una guerra o una guerra civil interna, o hay un conflicto muy grave que todavía no ha ocurrido desde luego en Argentina, y que aún así hemos visto una desconfianza total de la población sobre la economía que provoca este tipo de circunstancias. Uno de los principales problemas a los que se enfrentará Javier Milei va a ser la deuda del país. Os mostramos en pantalla la cuantía de la deuda, tanto dividida en intereses como en el principal. Aquí ya en 2023 vemos que únicamente debe intereses, pero 2024 ya empieza con el pago del principal de deuda solicitada años atrás, y sobre todo es en 2025 cuando las cosas empiezan a recrudecerse. En 2024, como podéis ver, además son 2.600 millones de dólares, que gran parte es en el mes de enero, apenas un mes después de la toma de posesión del presidente. En 2025, como veis en pantalla, ya incluso se dobla esa cantidad hasta los 5.600 millones de dólares. ¿Qué puede hacer Javier Milei? ¿Qué puede hacer Argentina para el pago de este principal y estos intereses? De momento parece que tendrá que refinanciar parte de esa deuda, porque con las reservas que tiene actualmente no le va a dar. De hecho, en el mes de julio fue la primera vez en la historia que Argentina pagó parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en yuanes, que es ahora mismo la partida principal en sus reservas. Tiene también dólares, tiene también oro, tiene también ayudas del Fondo Monetario Internacional, pero ahora mismo la verdad es que la principal duda que nos entra es cómo dolarizar la economía. Se habla de que necesitaría al menos 30.000 millones de dólares actualmente en reservas o disponibles, y contando que no tiene y llega a eso, y además las grandes deudas que tiene principalmente con el Fondo Monetario Internacional, que ascienden a más de 40.000 millones de dólares, pues nos queda algo en duda de cómo va a poder llegar a ello. Creemos que la refinanciación va a ser el punto principal, aunque debido a los intereses actuales, desde luego que no va a ser nada positivo para el país. En los movimientos del peso, otro de los grandes problemas que ha tenido el país ha sido la debilidad
del peso respecto a grandes divisas. En este caso, pues evidentemente lo comparamos con el dólar, y lo que podemos ver es que tras la década de los 90, como hablábamos antes, en las que el tipo de cambio estaba prefijado en 1,1, pues hemos visto una devaluación constante de la divisa hasta los 353 pesos por dólar que cotiza hoy en día. Incluso el gobierno de Macri, que tanto esperaba el mercado, tuvo una devaluación muy significativa durante su mandato. De momento, ¿cuál es el primer impacto en los mercados? En el tema de los bonos, ayer Argentina era feriado, estaba cerrado el mercado, pero los bonos que cotizan en dólares sí cotizaron, por tanto, y fue una buena señal. De momento el mercado ha tenido una buena acogida, y los bonos, en este caso os mostramos a 2030, pero también los de 2041-2046, tuvieron un buen rendimiento en el día de ayer, subiendo hasta 2 centavos. Aquí lo que podéis ver es precisamente pues ese movimiento desde el inicio de la sesión del mercado, ampliamente con una pequeña corrección, y después terminar, como decimos, subiendo de 30 hasta los 32 dólares y medio. Por lo menos una buena señal de una confianza en el mercado de bonos, uno de sus grandes problemas, y la desconfianza de los inversores en deuda, que no se fían de los posibles defaults que pueda ofrecer Argentina de manera continuada. Otro de los puntos claves es la privatización de empresas. En este caso vemos a la compañía YPF, la petrolera YPF, con su mayor subida en una misma sesión en la historia, en la que vimos ayer de más del 40% hasta terminar la sesión en los 15 dólares. Como decíamos, cierre de mercado en Argentina, pero sí cotiza Estados Unidos, son ADRs que cotizan en otros países, en este caso en Estados Unidos, y que nos ha servido para ver esos primeros movimientos en los mercados. Los analistas esperan, ante la dificultad, eso sí, de que hay una privatización de la empresa, que consideramos de momento poco probable, sí que, bueno, pues que tras los resultados electorales la compañía petrolera se vuelva más eficiente y que la compañía pueda vender gasolina diésel en línea con los precios internacionales, lo cual debería de impulsar sus ingresos y sus márgenes y su EBITDA, en definitiva, y sus beneficios netos. Así que, por tanto, estas son las principales consecuencias e impactos en el corto plazo de los mercados. Espero que os haya gustado este vídeo resumen. Veremos los próximos días, las próximas semanas, los nuevos comunicados, las nuevas noticias que nos van reportando desde Argentina y desde el partido de Javier Milei. Que tengáis todos muy buena semana.